Sabiduría. Y hoy es la segunda prédica que vamos a dedicarle a esta serie. Les pido que abramos nuestro corazón, papás, futuros papás, mamás, futuras mamás. El anterior domingo fue una palabra maravillosa, ¿cierto? Fue una palabra que llegó a nuestro corazón y pues tenemos mucho que aprender como papás, como mamás, como hijos, ¿verdad? Como abuelitas. Estoy seguro tenemos mucho que aprender. Quiero invitar a mi hermano Santiago, por favor, que pase adelante. Él va a ser quien nos va a compartir esta palabra y vamos a orar por su vida y vamos a orar también para que cada uno de nosotros, sube mi hermano, para que cada uno de nosotros estemos con esa mente, con esa apertura en nuestro pensamiento para entender, para discernir y para aprender. Y nuestro corazón lo tendremos abierto como un corazón humilde también, para que aquella palabra que el Espíritu Santo tiene preparado para nosotros germine en nosotros, ¿verdad? Eche raíces. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor, pero no somos nosotros, es el mismo Espíritu Santo. Y en esa reverencia, yo te pido, mi hermano, mi hermana, que extiendas tu mano derecha hacia la vida de mi hermano Santiago y digamos al Padre: gracias, Señor, gracias por esta mañana, gracias por nuestras vidas, gracias por este tiempo de alabanza que nos permites elevar nuestra voz, bailar, Señor, entregarte un corazón agradecido, un corazón alegre, un corazón también constrito, Señor, por nuestras faltas. Y venimos a tu presencia, Padre, para pedirte perdón en primer lugar, para que tengas misericordia de cada uno de nosotros y tu perdón sea derramado a toda tu iglesia, Señor. Bendito Dios, venimos porque tú estás aquí, Señor, y tú eres nuestro Dios. Y venimos a que nos bendigas, Señor, con tu enseñanza. Y esta mañana quiero pedirte, Padre, por mi hermano Santiago. Bendice su vida, te doy gracias por él, por esa predisposición de aprender, por esa predisposición de amarte, por esa predisposición de predicar tu palabra, Señor. Y te pido que lo bendigas con sabiduría, con discernimiento, Señor, con conocimiento, Padre, para que sea un instrumento de bendición esta mañana. Úsalo, Señor, con poder y autoridad. Y gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Esta puertita, si la podemos cerrar, por favor, y la abrimos en cuanto alguien llegue. Gracias. Buenos días, familia. Un gusto poder estar aquí adelante. Para mí es una bendición y es un honor. Bueno, esta mañana le doy gracias a Dios porque es gracias a Él que estoy aquí. Realmente espero que la palabra que Dios puso en mi corazón sea de gran bendición para la vida de todos. Les cuento, bueno, continuando con la serie de prédicas de Padres con Sabiduría. El anterior domingo Mica vino y nos dijo que ella venía como hija a hablar, y bueno, yo también hoy vengo como hijo que conoce a Dios recientemente, pero que ha descubierto un Padre de eterno amor y de gran bendición. Les cuento algo chiquito de mí. Yo vengo de una familia católica, siempre católica. Creo que en todo el árbol genealógico no ha habido un solo cristiano. Creo que yo soy el primero, así que yo creo que es por gloria y gracia de Dios. Realmente yo agradezco que Él haya puesto sus ojos en mí para poder ser la luz en mi casa y poder estar ahí, ¿no? Siendo luz para mi familia. Bueno, durante toda mi vida yo recuerdo que siempre fui a la iglesia todos los domingos, cumplí todos los requisitos que había que cumplir.
iba a la iglesia, pero me gusta decir que iba a calentar el asiento, ¿no? Porque en todo ese tiempo que fui a la iglesia jamás conocí al Dios verdadero que hoy conozco, ¿no? Y este mensaje que preparé el día de hoy va dirigido tanto a papás como a hijos, pero también a todos aquellos que están en algún rol de liderazgo, ya sea en la iglesia o en el trabajo o donde sea que ejercen el liderazgo. El título de mi prédica es Hijos y Padres conforme al corazón de Dios. Y para comenzar quiero que podamos hablar de este personaje de la Biblia que es Elí. Elí era un sacerdote del pueblo de Israel. Durante 40 años fue sacerdote y él era mediador entre su pueblo y Dios, ¿no? Él fue ungido desde antes de sus generaciones para que su familia sean sacerdotes de Dios. Y Elí tenía 2 hijos. Sus hijos eran Ofni y Finés, quienes juntos con su padre cumplían el rol de sacerdotes. Yo creo que, bueno, si pido que levanten la mano los papás que quisieran que sus hijos sirvan a Dios, yo creo que todas las manos se van a levantar, ¿no? Yo creo que es un sueño que todo padre tiene. En este caso hay algo peculiar. A pesar de que Elí era sacerdote y era ungido por Dios, sus 2 hijos se encontraban en un terrible pecado. Y en la palabra, en Samuel, que vamos a leer ahora, dice que todo el pueblo de Israel tenía conocimiento de las cosas que hacían sus hijos, ¿no? Que ellos se aprovechaban de las ofrendas que el pueblo entregaba a Elí, se aprovechaban de la gente, de sus ofrendas. Y quisiera que podamos leer 1 Samuel 2, del 22 al 25. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Entonces, en este lado quiero que tengamos esta imagen, ¿no? Es Elí, que tiene 2 hijos, él es sacerdote ungido, él es el mediador entre Dios y el pueblo, Dios habla con él, Dios es íntimo con él, le da mensajes para su pueblo, pero tiene 2 hijos que desobedecen no solo a Elí, su padre, sino también a Dios. Y en este otro lado quiero que nos imaginemos a Samuel. Samuel es el hijo de Ana y Elcaná. Ana no podía concebir hijos y cada año ellos iban a presentar sus ofrendas y ella sufría y la tristeza más grande de su vida era no poder tener hijos. Y en una ocasión que ellos están presentando sus ofrendas, ella se pone a orar fervientemente y dice que ella oraba, movía sus labios, pero no salía nada de su boca. Y cuando Elí ve esto, piensa que ella está ebria y entonces va y la confronta. Pero en el momento en que Ana le explica a Elí lo que estaba pasando, la tristeza que tenía y el deseo que tenía en su corazón, Ana en sus oraciones le pedía al Señor y le decía: Señor, si tú me bendices con un hijo, yo te lo voy a entregar para ti. Yo voy a entregarlo a Elí para que lo guíe en el camino del Señor y para que te sirva todos los días de su vida. Y cuando Elí escucha esta historia se conmueve y él, siendo mediador entre Dios y su pueblo, le dice: ve en paz, Ana, y que el Dios de Israel conceda el deseo de tu corazón. Y sucedió así. Ana tuvo a Samuel y cuando ya tuvo la edad para comer, fue y se lo entregó a Elí para que él pudiera ayudarlo a desarrollarse en el camino del Señor, a servirlo. Y algo que quiero destacar aquí es que, como había mencionado, ¿no? Elcaná y Ana iban todos los años a presentar sus ofrendas. Entonces, bueno, en esa época no había celulares, no había teléfonos, entonces Ana veía a Samuel una vez al año, ¿no? Y yo me imagino que cualquier padre que ve una vez al año a su hijo, bueno, no va a estar callado, ¿no? Yo creo que va a estar todo el tiempo hablando con él. Y en esta parte no está escrito en la palabra, pero yo creo que Ana
al haber consagrado a su hijo a Dios, lo que Mica nos comentaba, ¿no? Un padre siempre debe reforzar la identidad de su hijo en Dios, ¿no? Y yo creo que cada año, porque dice que cada año Ana que iba, le entregaba un nuevo suéter, dice. Cada año le tejía uno nuevo, cada año y cada año. Entonces yo creo que ella, cada vez que lo veía a Samuel, reforzaba su identidad. Yo creo que le decía: hijo, tú eres un regalo de Dios. Hijo, tú has nacido para servir a Dios. Tú tienes que seguir al Señor. Y me atrevo a decir esto porque a pesar de que Samuel vivía con Elí y estaba muy cerca de los hijos de Elí, Samuel jamás se contaminó. Samuel jamás se corrompió, aún viendo todo lo que los hijos de Elí hacían. Y la diferencia entre los hijos de Elí y Samuel era pues eso, ¿no? Que Ana estaba todo el tiempo reforzando la identidad de su hijo. Ella sabía para qué había nacido su hijo. Entonces, aquí quisiera hacer una pregunta que no necesitan respondérmela, pero que cada padre puede hacerse a sí mismo. ¿Ustedes están seguros, sin importar dónde van sus hijos? Cuando no están con ustedes, obviamente, ¿no? No importa dónde estén, ellos van a estar limpios, no se van a contaminar. ¿Están seguros de eso? Si es así, gloria a Dios. Pero yo creo que es deber de un padre y orgullo de un padre estar seguro de que si un día su hijo va a algún lugar y está con amigos en el colegio, en la universidad, donde sea que esté, él no se va a contaminar como Samuel. Y personalmente a mí me ha pasado, yo les soy sincero, muchas veces en mi vida he tenido que decidir desde muy niño. Yo creo que siempre va a haber esa decisión desde que eres muy niño, decidir entre si está bien o está mal lo que estás por hacer. Y personalmente creo que muchas veces he tomado la buena decisión y ha sido gracias a que yo siempre recuerdo que mis padres me decían: hijo, esto está mal, hijo, no debes hacer esto, hijo, si te dicen esto no tienes que hacerlo. Pero aún así muchas veces también tomé malas decisiones y ahora comprendo que tal vez mis papás me enseñaban en el mundo: esto está mal, esto está bien, lo que el mundo nos enseña que está mal y que está bien, ¿no? Pero tal vez si yo hubiera sabido y hubiera entendido y comprendido contra quién estaba pecando o contra quién estaba fallando, y si hubiera entendido lo que realmente es el temor de Dios, yo creo que hubiera tomado muchas menos decisiones malas que me hubieran alejado de Dios. Y aquí quiero que leamos Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y en este versículo Dios me decía esto, ¿no? Que muchas veces en las familias tenemos la idea errónea de que tenemos que traer a nuestros hijos a aprender a la iglesia. Que aquí les van a enseñar, que aquí los van a guiar y que de esa manera ellos van a seguir al Señor. Cuando en realidad es al revés. Yo creo que un padre empieza con el camino de Dios en casa, con sus hijos. Y los hijos vienen a la iglesia a reforzar ese conocimiento que su padre les está dando. Y me tocaba mucho esto en mi corazón porque les cuento un poco, en 25, casi 26 años de mi vida, muy abiertamente y sinceramente les puedo decir que no recuerdo una sola vez que en mi casa nos hayamos sentado a leer la Biblia, hermanos, ni una sola vez. O que nos hayamos sentado a la mesa todos juntos a hablar del Señor. ¿A quién es Él? ¿Qué ha hecho por nosotros? Ni una sola vez. Y yo creo que esto, bueno, se debe a muchos factores, ¿no?
y a lo que les comentaba, que muchas veces los padres piensan que ellos no pueden hablar de Dios, que ellos no tienen el entendimiento para poder escudriñar la palabra y enseñar a los hijos de Dios, y solo el pastor o el sacerdote o un cura puede hablarnos de Dios, cuando en realidad no es así. El Espíritu Santo derrama entendimiento, derrama sabiduría sobre cada uno de nosotros para poder entender lo que Dios quiere hablarnos, porque tal vez lo que hoy estoy leyendo yo aquí y lo que yo entendí no va a ser lo que ustedes, papás, entiendan en su casa. El Espíritu Santo habla a cada uno de maneras distintas. Y, por ejemplo, en mi casa, lo que he notado mucho siempre es que hay tradiciones que arrastramos de generación en generación, y que esas tradiciones no traen nada bueno para nuestros hijos ni para nuestras familias. Si preguntas a muchas personas, yo conocí incluso dentro de mi familia, si le preguntas ¿por qué vas a la iglesia?, creo que se quedan así, ¿no? Porque mi papá me llevaba, o bueno, mis papás decían que era lo correcto, entonces bueno, ahora yo voy todos los domingos a la iglesia. En mi casa era así. Por muchos años yo fui a la iglesia porque mi papá me decía tienes que ir a la iglesia, pero jamás conocí nada de Dios en la iglesia. Y tradiciones como esas son las que tenemos que empezar a romper, porque bueno, les voy a contar un poco de mi familia, porque es lo que yo he vivido, y siento que Dios me ha hablado mucho con esto mientras preparaba la palabra, porque en mi casa siempre mi papá decía la familia es primero. La familia es primero y es lo más importante. Yo desde que soy muy chico recuerdo que algo le pasaba a alguien de mi familia y mi papá era el primero en correr. No, dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo para ayudar, para ir, para estar ahí, para estar para todos. Y ni qué decir los cumpleaños de la familia, ¿no? Era, tienes que estar en el cumpleaños porque nos han invitado, pero tengo que hacer esto, tienes que estar porque nos han invitado, porque la familia es primero. Y bueno, cuando yo era chico no le veía mucha importancia, porque para mí era una belleza ir a los cumpleaños, no estaba con mis primos, jugaba, o sea, era todo lindo, ¿no? Pero cuando empecé a conocer al Señor, entendí que el Espíritu Santo empieza a incomodarte con aquellas cosas que están mal. Y no me malinterpreten, no digo que esté mal amar a la familia, pero amar a la familia a un punto en el que la amas por sobre Dios, eso sí está mal. Y recuerdo que no hace mucho tenía justo el cumpleaños de una sobrina, y mi papá igual, como siempre, no, vamos a ir al cumpleaños. Y me acuerdo que yo le dije, está bien papá, vamos a ir, pero yo me tengo que ir a tal hora porque yo tengo ensayo en la iglesia. Y me acuerdo que la reacción de mi papá fue así. O sea, es una reacción sin pensar. Ahí te das cuenta cuando algo está arraigado ya tan dentro de ti que es una reacción instantánea. Yo le dije eso y mi papá me dijo, ¿y qué es más importante? Eso fue la primera pregunta que mi papá me dijo, así, sin pensarlo. Ni siquiera 2 segundos tardó, creo, en pensarlo. ¿Y qué es más importante? Y tal vez en algún otro punto de mi vida hubiera respondido de alguna manera distinta, tal vez nos hubiéramos peleado, pero me acuerdo que lo único que el Espíritu puso en mí es responderle con la misma pregunta. Y le dije, ¿qué es más importante? Me acuerdo que se quedó quieto. No sabía, yo me asusté porque nunca lo vi a mi papá así callado, no supo qué decirme. Le dije, ¿qué es más importante, papá? ¿Buscar a Dios o ir al cumpleaños de mi sobrina? Y estas cosas que Dios empieza a incomodar en tu corazón son aquellas que tenemos que empezar a cambiar, que no están bien. No está mal ser cercanos con la familia, pero amar a tu familia más que a Dios sí está mal. Y yo recuerdo de muy chico una palabra que nos dieron que decía, ¿no? Siempre te decían, debes honrar a tu padre y a tu madre, debes obedecerlos, debes... Y considero que, no soy perfecto, pero que considero que durante toda mi vida he tratado de agradar el corazón de mis papás. Siempre me ha incomodado hacerlos renegar, que se sientan mal, que se sientan tristes, y creo que ese sentimiento hizo que muchas veces yo obedezca por obedecer. Pero cuando entendí la palabra de Dios y el Espíritu Santo trajo revelación a mi vida, entendí que no puedo amar más a mis papás que a Dios. Entendí que no puedo complacerlos a ellos y no complacer a Dios. Y
y me hacía esta pregunta, ¿no? Que me anoté aquí. Si debes decidir entre hacer, y esto va tanto para padres como hijos, ¿no? Porque muchas veces como padres también nosotros amamos más a nuestros hijos que a Dios muchas veces, ¿no? Y estamos dispuestos a hacer todo por ellos, incluso desagradar a Dios. Y me anotaba esta pregunta que dice, si debes decidir entre hacer algo que agrada a tus padres, o en este caso a tus hijos, pero desagrada a Dios, ¿cuál es la decisión correcta que debes tomar? Y ahí yo pensaba en Elí y decía, yo creo que Elí amaba tanto a sus hijos que dejó de lado a Dios y dijo, bueno, pero es que son mis hijos, que sigan haciendo lo que están haciendo, que es que se van a enojar conmigo, es que tal vez después no me van a ayudar, porque dice que ya era mayor Elí y como él era mayor, sus hijos empezaron a tener roles más importantes con él, ¿no? Entonces tal vez él dijo, wow, tal vez se enojan conmigo y se van, ¿y quién me va a ayudar? Entonces no, mejor lo dejo ahí, me callo y que ellos sigan haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y en esta parte Dios me decía, porque hace un tiempo estuve leyendo Proverbios y me acuerdo que alguna vez lo comenté con algunas personas, me sorprende tanto cómo Proverbios te recalca y te dice, no te dice pide, te dice clama por sabiduría y por entendimiento, clama, porque de ahí es donde tú vas a poder discernir la palabra del Señor y poder discernir qué es lo que tienes que hacer con tus papás o con tus hijos. Y Dios me ponía esto en mi corazón, ¿no? Que busquemos al Señor, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. En mi caso, yo no busco al Señor, tal vez he estado fallando en ese aspecto, pero yo debería tratar de buscar al Señor, no solo para mí, sino también para mis papás, porque todos sabemos el fin de las personas que no van a buscar a Dios. Y yo como hijo tengo miedo de que un día llegue el momento y mis papás no puedan ir con Él, ¿no? Entonces debería ser tanto para los hijos como para los padres el querer buscar más del Señor, no solo para uno mismo, sino para convertir tal vez a toda tu familia. Y eso es algo que a mí Dios tocaba en mi corazón desde que fuimos a Argentina, porque en el Congreso el tema central del Congreso era ese, ¿no? Era Esther 4:14, que dice, ¿y qué tal si para esta hora has llegado? ¿Y qué tal si para esta hora Dios te ha levantado en tu familia para que seas luz, para que conviertas a tu familia, para que tú des ese paso que nadie antes se animó a dar en tu familia? Y no va a ser fácil, no va a ser para nada fácil. Una vez hablaba con un amigo y me decía, yo no entendía, ¿no? Y me decía, tú eres Abraham, me decía. ¿Y por qué? Tú eres el primero de tu familia. Y va a ser difícil, porque para Abraham ha sido súper difícil, me dice. Pero Abraham ha sido una de las pocas personas a quien Dios llamó amigo. Entonces yo creo que tú no estás lejos de hacer eso. Tú puedes también ser amigo de Dios. Y cada uno puede identificar quién es en su familia, ¿no? Si es el primero, tal vez no eres el primero, pero en cada una de esas etapas igual va a haber batallas. Ninguna va a ser más fácil que la otra. Pero lo único que nos va a ayudar a lidiar con nuestra familia, con nuestros amigos, es el Espíritu Santo. Es el único que puede ayudarnos a discernir, y incluso muchas veces a mí me ha pasado que en mi casa me dicen algo que me molesta, pero el Espíritu Santo derrama sabiduría y digo, está bien. O sea, y alguna vez hablaba con la señora Carmen y me decía que no te hiera lo que te dice una persona que ahorita está cegada. Porque es como hablar con un borracho, ¿no ves? O sea, vas a tratar de explicarle algo y no te va a entender nada. Entonces, ¿qué es lo más sabio que puedes hacer? No pelearte. Porque no vas a cambiar su mentalidad así. Y hay una palabra que se quedó grabada en mi corazón desde que me la dijeron, ya debe ser hace un buen tiempo, que dice, ¿cómo piensas llevar a una persona a un lugar en el que tú nunca has estado? ¿Cómo piensas acercar a tu hijo a Dios si tú nunca has estado cerca de Dios? O yo como hijo, ¿cómo yo pienso llevar a mis papás al camino del Señor si yo no estoy buscando del Señor? ¿Qué les voy a dar?
si no estoy llenando lo que necesito llenar con el Señor. Y aquí quiero que leamos Proverbios 22:6. Que dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Creo que hemos escuchado tantas veces, es tan trillado ese mensaje porque en todo lado lo escuchamos, en prédicas, los pastores, todos. No sé quién no lo ha dicho, creo que no vamos a encontrar a alguien que no lo haya dicho, pero esta palabra tan corta y tan real, hermanos, yo creo que si le pregunto a alguno de ustedes si recuerdan algo que sus papás les hayan instruido de chicos y lo siguen haciendo hasta ahora, yo creo que todos van a decir algo. Y yo les quiero contar dos anécdotas que tengo sobre esto, porque a veces creemos que no es verdad esto, pero recuerdo que cuando era niño y nos invitan a cumpleaños, ¿no? A fiestas, mi mamá siempre me decía: llegas y saludas a todos, no solo a tus amigos, saludas a todos, a los papás, a los que estén, y cuando te salgas y te recoja, te despides de todos. Y me acuerdo que yo de chico era súper tímido, entonces para mí era, ay no, que... Entonces llegar y saludar era fácil, ¿no? Porque cuando llegas no están todas las personas, ¿no? A veces son poquitos, ya, pero cuando me iba, me acuerdo que en una ocasión mi mamá me recoge y cómo es el niño, ¿no? Y yo por eso digo, me acuerdo que en mí no pude mentirle. Me subí al auto y mi mamá me pregunta: ¿te has despedido de todos? Y yo, no, mamá, no me he despedido, pero ya estoy aquí afuera. Así como que, no, ¿qué me va a decir mi mamá? ¿Cómo me va a hacer volver? Me acuerdo que mi mamá apagó el auto y me dijo: te bajas, entras y te despides de todos. Yo, no puede ser que mi mamá me está haciendo, ya debió tener ¿cuántos? 6, 7 años. Y yo, no, mamá, me puse a llorar. Mi mamá me dijo: no nos vamos a, o quieres que yo de mi mano te voy a meter y yo te voy a hacer despedirte de todos. Hermanos, tuve que entrar, tuve que volver y despedirme de todas las personas que estaban en el cumpleaños. Pero hasta el día de hoy no hay un solo lugar al que entre y no salude a las personas, o que no me despida de las personas. Incluso a veces a uno le molesta, ¿no? Entra a un lugar público y ¿cómo están? Bueno, y nadie te responde, ¿no? Le voy a llamar a mi mamá ahorita y le voy a decir que... pero está dentro de mí y me incomoda. Hermanos, me incomoda no saludar. Y eso no es porque ha sido una sola vez que mi mamá hizo eso. Pero hasta el día de hoy lo aplico. Y la segunda anécdota que yo recuerdo y que tal vez yo me ponía a pensar y dije, tal vez mis papás no estaban tan cerca del Señor, pero si ellos me hubieran enseñado sobre Dios a esa edad y me hubieran explicado todo lo que sé ahora, yo creo que todo sería un poco más fácil. Un poco más fácil, pero recuerdo que una vez la llevamos a mi abuelita al médico. Salimos, fuimos a la farmacia y yo me quedé en el auto con mi abuelita y desde el auto yo lo vi a mi papá entrar a la farmacia. Y después de que mi papá salió, o sea, antes de que mi papá saliera, salió un señor mayor, apenas bajando las gradas. Y lo tengo aquí como una película en mi cabeza. Lo vi a mi papá correr donde ese señor y recuerdo que habló así unos segundos y vi que le dio 100 bolivianos. Y yo en el auto le digo, dentro de mí decía, ¿quién es ese señor? O sea, mi papá lo debe conocer, ¿no? Porque para que le dé dinero, eso yo pensaba, ¿no? De niño y decía, y cuando entra mi papá le digo, ¿para quién era ese señor? Y mi papá me dice, no, era un señor que estaba delante de mí en la fila de la farmacia y le faltó 10 bolivianos para comprarse sus medicamentos y por esos 10 bolivianos se estaba yendo. Entonces le he regalado para que pueda comprarse. Y yo me acuerdo que me quedé así, le dije, pero solo le faltaban 10 pesos, ¿por qué les doy 100? ¿No ve? Yo, o sea, cuando eres niño 100 pesos es pues pucha, no eres millonario. Y recuerdo que mi papá me dijo, porque tal vez hoy día le faltan 10, pero tal vez mañana le va a faltar más. Y si yo hoy día puedo darle para que se pueda comprar más días su medicamento, yo puedo hacerlo. Ay, yo no entendía. Y hasta el día de hoy, ¿y cómo es Dios con nosotros, hermanos? ¿Alguna vez Dios te ha dado lo justo? ¿O te ha dado menos de lo que necesitabas? Dios hace eso. Cuando tú le pides a Dios, te da incluso hasta más de lo que tú imaginaste que te iba a dar. Pero eso yo lo tengo grabado en mi corazón. Y si puedo, lo hago. Hermanos, y yo les animo, si alguna vez pueden ayudar a alguien, incluso de más de lo que necesitan, realmente Dios los va a bendecir.
Y es por eso que debemos ser sabios, porque cuando uno es niño, y me anotaba esto, y cuando uno es niño aprende todo de sus padres. Uno es como una esponja, ¿no? Todo lo que su papá hace lo va a hacer. Y la mala noticia de eso, mis hermanos, es que no solo lo bueno se aprende. Y la peor noticia es que, como dice aquí, ¿no? No lo abandonarán. Entonces, debemos ser muy sabios en mostrar a nuestros hijos lo que hacemos, las actitudes que tenemos. Yo recuerdo muchas anécdotas. Bueno, yo creo que siempre hay discusiones, ¿no? Pero yo me acuerdo que mis papás siempre trataban de no hacerlo frente a nosotros. Pero alguna vez se veían las discusiones. Y muchas veces esas cosas quedan grabadas dentro de ti. Muchas palabras que, como Mica decía, ¿no? Los papás deberían bendecir a sus hijos. Pero las palabras de maldición, se podría decir, también uno las recuerda. Yo tengo dentro de mí muchas veces muchas palabras que mi papá me ha dicho, que me han dolido. Y bueno, creo que no está la hermanita Melfi, pero la hermanita Melfi hablaba el miércoles en su prédica y a mí me sorprendió y dije, wow, ese realmente es un consejo que todos los padres deberían seguir. Ella nos dijo que los sentó a sus hijos a la mesa y les dijo, hijos, quiero que me digan qué he hecho que ha podido herirlos o qué actitudes tengo que los hieren. Cuando la hermanita Melfi dijo eso, yo dije, wow. O sea, a veces pensamos que como padres no tenemos por qué hablar con nuestros hijos o por qué tenemos que pedir perdón a nuestros hijos si ellos son nuestros hijos, pero muchas veces herimos, hermanos, y no nos damos cuenta. Y yo creo que es algo muy saludable sentar a la mesa a tus hijos y decirles, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué les ha dolido? ¿Qué he hecho ayer o ayer nos hemos peleado? ¿Qué he hecho que te ha dolido? Es muy sabio, hermanos, y les animo a que oren y que le pidan al Espíritu Santo que les dé esa sabiduría, porque creo que son contadas las veces que yo tengo aquí que mi papá me ha pedido perdón. Son 2 veces, y la última ha sido recién nomás. y bueno, lo cuento porque me ha dolido, ¿no? No sé, estábamos trabajando y no me acuerdo de qué estábamos discutiendo y al final recuerdo que él enfurecido me dice, claro, el cristiano. Ay, yo dije, Señor, mi primera reacción fue decir, Señor, perdónalo, no sabe lo que está diciendo. Porque ese insulto, hermanos, no era contra mí. Y me acuerdo que yo llegué a mi casa y me sentía tan mal y Mica me veía y me decía, ¿qué tienes? Y yo, nada. O sea, me dolió tanto que mi papá me diga eso. Y recuerdo que oraba en mi cuarto y decía, Señor, perdónalo. Yo sé que no lo ha hecho con intención, yo sé que no sabe lo que está diciendo. Y al día siguiente, hermanos, me acuerdo que estaba en mi cuarto y mi papá entra, ¿no? Y me dice, hijo, perdón. Y yo no sabía qué hacer, ¿no? Estaba así, ese es mi papá, ¿quién es el que está entrando en mi cuarto? Hijo, perdón, porque sé que te he herido. Y fue un momento, y no sabía yo si abrazarlo o no abrazarlo, y lo único que hice, lo abracé y le dije, ya papá, perdón, porque yo también sé que yo también fallé. Pero hermanos, eso no es más que obra y gracia del Espíritu Santo. Y recién cuando conocí al Señor entendí que muchas veces nuestros padres nos hacen daño sin querer. Y a veces lo tenemos guardado en nuestro corazón, pero Dios nos enseña a perdonar. Yo creo que ningún padre jamás ha querido herir a su hijo a propósito, ¿no? Pero perdonen, hermanos, yo creo que es lo más sano. Un día, si es que sus padres no están en el camino del Señor, yo sé que van a estar a su lado y va a ser para gloria y honra de Él. Esa es mi petición y esa es mi oración, ¿no? Que un día yo pueda estar aquí con mi papá adorando al Señor, que un día pueda llegar a mi casa y hablar de Él libremente, que un día podamos reírnos de las cosas que el Señor hace en nuestra vida. Y eso, hermanos, solo el Espíritu Santo derrama sobre nuestras vidas. Volviendo un poco a la historia de Elí, quiero que leamos 1 Samuel 2, 27 al 35. Y Dios envió un profeta para hablar con él.
y le dice: cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificio sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Y esta parte es tan dura, hermanos, porque yo decía, entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Elí no era cualquier persona. 40 años, dice la palabra, que Elí fue sacerdote y juez de Israel, mediador de Dios y de su pueblo. Y Dios no dudó ni un segundo en castigarlo. Y cuando yo leía decía, sí, sus hijos son los que estaban pecando, sus hijos eran los que estaban haciendo mal, pero él también pecó, porque él no puso un límite a eso. Y es lo que les comentaba, hermanos, a veces amamos más a nuestros hijos que a Dios, pero aquí está la consecuencia de eso. Yo decía realmente, Señor, Elí, o sea, a Elí, 40 años, o sea, uno diría, no, ya estoy 100 años en la iglesia, Dios, ¿qué me va a estar castigando? Pero el pecado que sus hijos estaban cometiendo era terrible. Y posterior a al que el profeta visita a Elí, Samuel también escucha la voz de Dios. ¿No ve? Todos conocemos la historia que le habla y va donde Elí y no sabe si es él, hasta que Elí se da cuenta que Dios está hablando a Samuel. Y Dios le confirma a Samuel que todo lo que dijo que iba a pasar a la familia de Elí iba a suceder. Le confirma. Y le dice que como consecuencia de sus acciones, de las acciones de sus hijos y de las acciones de él, toda la ira que Dios dijo se va a cumplir. Y en ese momento Samuel fue confirmado como profeta del Señor. Aquí en esta parte podemos ver, ¿no?, cómo jamás Dios va a permitir que su nombre sea burlado por nadie, ni por el más santo que pueda haber ahora. Y quisiera que leamos Deuteronomio 5, del 8 al 10. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Y en esta parte, hermanos, yo me reía un poco y decía, Señor, eres tan bueno, porque si leemos, dice, todo aquel, ¿no?, que vaya contra mí, sus generaciones serán malditas hasta la tercera y la cuarta generación, pero los que me siguen serán benditos por 1000 generaciones. Y decía, Señor, ¿hasta cuándo nos castigas? Eres misericordioso, ¿no? Porque él podría decir, bueno, no me obedeces 1000 generaciones malditas, me obedeces 1000 generaciones benditas, pero hasta en eso Dios muestra su misericordia. Es increíble, hermanos. Y
aquí tenemos una promesa de Dios, que si cumplimos sus mandamientos, somos obedientes y lo adoramos solo a Él, porque solo Él merece toda la gloria y toda la honra, nuestras generaciones serán bendecidas. Y aquí yo pensaba y decía, todo el sacrificio que estás haciendo ahora, hermano, si eres la primera generación en tu casa o no, pero todo el sacrificio que estás haciendo ahora no es solo para ti. Es para que todas las generaciones que vengan debajo de ti sean bendecidas, para que no se pierdan. Y a mí igual esta parte me llegaba porque en el Congreso en Argentina Dios me reafirmaba tanto esto, y había una palabra de uno de los oradores que decía: si Dios te ha levantado en tu familia para hacer luz y no haces nada al respecto, también va a haber un castigo para ti, porque Dios te ha escogido. Y debemos clamar, hermanos, por sabiduría, porque Dios dice que a los tibios los vomitará. Entonces aquí no hay medias aguas, ¿no? No hay, Señor, yo te serví, pero a veces no iba a la iglesia pero 40 años te he servido, 40 años he sido juez, o sea, no creo que eso no valga, ¿no? Pero el Señor dice eso, ¿no? Y así como a Samuel le reveló que se cumpliría, se cumplió más adelante la promesa. Los israelitas estaban en batalla con los filisteos, y en una de las batallas mueren 4,000 israelitas, y los israelitas desesperados dicen: no, tenemos que hacer algo al respecto. Llevemos el arca del pacto a la batalla, y van a temblar los filisteos y vamos a ganar. Y la palabra dice que Elí estaba más nervioso que nunca, más asustado que nunca, porque estaban llevando el arca del pacto a la batalla. Y adivinen quiénes estaban al lado del arca del pacto: los hijos de Elí. Entonces van a la batalla, un poco de miedo de los filisteos, pero los filisteos se arman de valor y dicen: arrasemos, y matan a todos. Y se roban el arca del pacto. Ahí mueren los 2 hijos de Elí, y se cumple la señal que Dios le prometió a Elí, que cuando tus 2 hijos mueran, ahí te darás cuenta que empezó. Entonces un mensajero va donde Elí, y en la Biblia dice que Elí ya tenía 98 años, era ciego, y estaba sentado esperando las noticias. Y cuando llega el mensajero le dice: Elí, tus 2 hijos han muerto. Y algo que quería resaltar, que me sorprende, es que en la palabra dice que Elí ni siquiera estaba asustado porque sus hijos iban a morir. Estaba asustado porque se pierda y sea robada el arca del pacto. Entonces yo creo que a ese punto de su vida él ya entendió. Él dijo, o sea estoy chau, ¿no? Eso más y listo, ¿no? O sea, ese es lo último que voy a hacer en esta vida, ¿no? Yo creo que dijo. Y llega el mensajero y le dice: tus 2 hijos murieron y el arca del pacto ha sido robada. Y la palabra dice que en ese mismo instante Elí cae de espaldas de la silla en la que estaba, se rompe la nuca y muere. Ese fue su fin. Ese fue su fin por desobedecer a Dios y por haber querido agradar más a sus hijos que lo que Dios quería. Y todo comenzó por esto, y aquí también yo entro en una reflexión y digo: sí, sus hijos fueron los que pecaron, también Elí pecó, pero los hijos fueron también quienes trajeron maldición a su padre. Y creo que eso también tenemos que tomar en cuenta nosotros como hijos, ¿no? Los que somos jóvenes, nosotros también tenemos el poder de bendecir a nuestros padres, ¿no? De muchas maneras, de ayudarlos. Me acuerdo que leía que los escuderos en esa época eran aquellos que cuidaban la espalda de quien eran escudero, ¿no? Y en una prédica que escuchaba decía: los hijos deben ser escuderos de sus padres como sus padres deben ser escuderos. O sea, no es solo un trabajo de uno solo. Y en esta parte quiero que leamos Gálatas 6, del 7 al 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza
pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y tal como dice aquí la palabra, no hay dónde escaparnos. La justicia de Dios va a llegar a quien le tenga que llegar. No va a haber preferidos, no va a haber yo hice esto, yo hice el otro. Va a llegar y va a llegar con poder, como hemos visto. Y ¿qué estamos sembrando, hermanos, en nuestros hijos? Eso ponía Dios en mi corazón. Y yo recuerdo muchas veces que bueno, ahora que estoy en el camino del Señor, y alguna vez me río de esto, pero le digo a Mica, le digo a la señora Karen, hasta al pastor creo que alguna vez le comenté, creo que en mi casa me molestaban, por decir molestar, ¿no? Me molestaban menos cuando no estaba en el camino del Señor que ahora que estoy en el camino del Señor. Y me acuerdo que yo le decía, papá, estoy yendo a esta fiesta. Ya, hijo. Papá, estoy yendo con mis amigos. Ya, hijo. Y ahora le digo, pero papá, estoy yendo a la iglesia. ¿Qué estoy yendo? Miércoles voy a la iglesia. Estoy en la iglesia, estoy en el ministerio de alabanza. Y ahí el Señor me ponía y decía, ¿qué estamos cosechando en nuestros hijos? Si cuando quieren acercarse al Señor, más bien nosotros los estamos alejando. Y bueno, tal vez en nosotros que ya somos jóvenes, ya tenemos un poco más de libertad en decidir, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer, pero en los niños y en los adolescentes, yo conozco muchos papás que hacen eso con sus hijos, que los alejan del Señor, que les dicen, no, pero está bien que vayas alguna vez a una fiesta, tienes que vivir. Y hermanos, ahí vuelvo a insistir, hay que pedir sabiduría y hay que pedir entendimiento, porque vida tenemos una sola y siempre hemos escuchado eso, sí, pero es para vivirla para el Señor, no para desperdiciarla en cosas que no traen nada de bien. Y también esta parte de lo que cosechas, de lo que siembras lo cosechas, me venía a mí como joven, porque lo que hoy nosotros como jóvenes también estamos sembrando lo vamos a cosechar. ¿Y qué quieres cosechar en un futuro? Yo personalmente quiero ser sacerdote de mi hogar. Quiero que mis hijos no vivan lo que yo he vivido. Quiero hablarles a mis hijos todos los días de mi vida, porque lo que a mí me ha costado hoy en venir al camino del Señor, no quiero que ellos lo vivan. Quiero que ellos tengan al Señor cada día de su vida. Y a mí me sorprendía mucho lo que decía el pastor, ¿no? Que hace unos domingos cuando hablaban del examen, ¿no? De Todos Santos, ¿no? Que vale nota, y el pastor decía, yo le diría a mi hijo que no vaya y que se aplace, pero ¿a quién voy a agradar? ¿A Dios o al colegio? O yo quiero la nota. Y a mí me llegaba tanto eso, porque tenemos arraigadas esas tradiciones de tienes que estudiar, tienes que ser el mejor, no importa si no vas a la iglesia, pero tienes que dar bien tu examen. En mi casa yo he vivido eso. Y yo creo que si hubiera conocido al Señor mucho más pequeño en mi vida, yo creo que la universidad hubiera sido así para mí. Porque escuchamos muchas veces, ¿no? Con Dios es otra cosa. Pero hasta que lo vives no te das cuenta que realmente con Dios es otra cosa. Tantas veces que yo en mis fuerzas he tratado de hacer cosas que el Señor ahora las hace así por mí, solo porque estoy obediente a Él y porque lo estoy buscando a Él. Y es eso, hermanos, yo quiero que mis hijos tengan eso. Entonces, jóvenes, un día yo creo que todos vamos a ser papás y nos va a tocar hacer el trabajo que ahora nuestros papás están haciendo, que no es fácil, que no es para nada fácil. Pero está en nosotros esperar a que pase y que sea más difícil empezar de cero, o desde ya empezar a conocer la palabra del Señor y llenarnos de ella, para que el momento en que tengamos que guiar a nuestros hijos, nosotros podamos hacerlo como Dios quiere. Y siempre me acuerdo que muchas veces escuché esto, y es tan cierto, el enemigo no descansa, amigos. ¿Y saben dónde es donde más ataca? A las familias. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que una familia que tiene el diseño perfecto de Dios, a esa tiene que temer el enemigo, porque de ahí salen profetas, de ahí salen adoradores, de ahí salen pastores.
Y eso es lo que Él no quiere. Y a veces yo pensaba y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me peleo tanto con mi papá? ¿Por qué todo el tiempo? Y es así, ¿no? Con quien más está siempre es con quien más tiene roces. Pero el enemigo es eso lo que quiere. Quiere que te pelees con tu mamá, quiere que te pelees con tu papá, con tu hermano, que no haya una armonía en tu casa, porque cuando en una casa se busca al Señor, hermanos, el Señor hace maravillas. Y quisiera que leamos ahora 2 Corintios, del 9 al 6. Perdón, 9:6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundante obtendrá una cosecha abundante. Y por último el Salmo 126, 5 y 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir a sembrar sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y yo encontraba tanta paz en estos versículos, hermano, porque a veces uno dice, ay, estoy cansado, quisiera no ir, ay, pero tengo que, pero hermanos, en esto yo encuentro paz. Porque lo que estoy haciendo ahora no lo estoy haciendo solo para mí. Tal vez lo que hoy me está costando con lágrimas, con esfuerzo, con sacrificio, mañana va a ser cosechado con alegría. Y tenemos que encontrar esperanza en esa palabra, hermanos. Por último, bueno, esta prédica, como ponía, no solo es para los padres, sino también para los hijos, ¿no? Todos vamos a sembrarlo, vamos a cosechar lo que sembremos. Y debemos ser sabios en eso. Gracias a Dios, Él ha puesto sus ojos en mí y me ha levantado en mi familia. Y ahora está en mí y es una responsabilidad grande seguir su camino y ser luz en mi casa. Y yo creo que todos tenemos esa responsabilidad, no solo los padres, también los hijos. Porque tal vez hay jóvenes que están solos hoy, como yo, o están acompañados, pero aún cuando tú estás solo, el Señor siempre te va a dar un abrazo de padre. Yo nunca, cuando más solo me he sentido, el Señor siempre me ha abrazado. Y no necesariamente lo digo en un sentido espiritual, porque Él sí viene y te abraza, pero el Señor pone personas en tu vida. Y cuando tú empiezas a seguirlo al Señor, Él va a poner personas en tu camino que te ayuden a seguir más cerca de Él. Y hay que aprender a discernir también eso, hermanos, con quién nos estamos juntando. A mí me ha costado, yo les digo, a mí me ha costado mucho. Yo sí veo el principio y alguna vez lo conté en un miércoles, la señora Carmen, la Mica, me hablaban de Dios. Me acuerdo que yo decía, ay, ¿por qué todo el rato hablan de Dios? O sea, ¿por qué no podemos hablar del clima, de lo que está pasando? ¿No ves? Porque para nosotros eso es normal. Para nosotros esas charlas insignificantes son lo que realmente vale. Hablar de tu trabajo, pero me acuerdo que yo decía, ¿por qué me hablan tanto de Él? Y ahora, hermanos, pregúntenme si yo me puedo callar de Él. Es que es así. Ahora yo en mi casa me siento incómodo porque no puedo hablar de Él con libertad. Y digo, ¿por qué mi papá no me dice por lo menos qué ha hecho en la misa? A ver, hoy día, qué ha aprendido? Y algo, ¿no? Y es así, hermanos. Mientras más estás cerca de Él, mientras más te rodeas de personas que te acercan a Él, todo se vuelve más fácil. Y alguna vez decía eso en mi prédica un miércoles. Yo creo que si no hubiera tenido tantas personas a mi lado que me estaban jalando la oreja, no hubiera dado los pasos agigantados que he dado. Yo creo que me hubiera costado más y hubiera tardado más. Pero el Señor ha sido bueno y realmente ha puesto personas en mi vida que me han ayudado a acercarme a Él. Y esto nada más para gloria y honra de Él. Entonces, quería concluir con eso, hermanos, con que seamos sabios, busquemos sabiduría, busquemos entendimiento como hijos, como abuelitos, como padres. Es deber de todos volver a restaurar el diseño original de las familias. Es deber de todos, no solo de los padres. Y si alguna vez como hijos hemos fallado, pidamos perdón. Y si como padres hemos fallado, también pidamos perdón, porque eso es de sabios. Y para terminar, quería leer este último versículo, 1 de Timoteo 5:8, que dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, perdón, es el penúltimo, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos.
Y cuando yo leía esto decía, esto no solo se refiere a proveer, de proveer alimento, de proveer cosas materiales. Se refiere a proveer alimento de Dios para tus hijos, para tu esposa, para todos los de tu casa. No podemos, al menos como sacerdotes de hogar, no proveer a nuestros hijos de la palabra de Dios. Y cuando leía esto, se me venía también Mateo 4:4 que dice, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces le damos tanta importancia, hermanos, y yo digo, en dar a los hijos, no, pero, y me acuerdo que alguna vez hablando con mi papá me decía, pero yo te he dado todo, tú tienes celular, tienes esto, ¿qué te falta? A veces lo único que falta es Dios, hermanos, y es lo más importante, es lo más importante. Yo realmente hago una retrospectiva en mi vida y digo, si hubiera tenido a Dios antes, muchas cosas hubiera hecho distinto. Pero aquí estamos, el Señor siempre te vuelve a llamar al camino y siempre te atrae con lazos de amor, ¿no? Eso, el mensaje era ese, hermanos, busquemos ser hijos, hijas, padres y madres conformes al corazón de Dios. Busquemos eso en todo tiempo y a partir de eso todo va a ser restaurado en nuestras vidas. Y ahora sí quisiera leer el último versículo, que es Efesios 5:8, que dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Amén. Entonces, hermanos, espero que haya sido de gran bendición como ha sido para mí preparar esta prédica. Dios me ha hablado de tantas maneras, tantas cosas que debo cambiar y que debo reconocer que estoy haciendo mal como hijo. Y como hijo me toca a mí orar por mis padres. Y quisiera que oremos para terminar esta parte. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque tu misericordia nos permite, Señor, que estemos hoy aquí, escuchando de tu palabra, adorándote, Señor. Esta mañana, Señor, queremos agradar tu corazón, Señor. Queremos ser hijos, hijas, padres, madres, conforme a tu corazón, Señor. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe en cada decisión que tomemos. Queremos que tú seas lo primero en nuestros hogares, que tú seas el centro, Jesús. Queremos que hijos y padres vivan en la armonía de Dios. Esta mañana te pedimos perdón, Señor, si como hijos hemos fallado, te pedimos perdón, Señor, y estamos arrepentidos, queremos agradar tu corazón. Y si como padres también hemos fallado, Señor, derrama sabiduría y entendimiento sobre todos nosotros, Señor, para que podamos escudriñar más tu palabra, Señor, para que podamos tener más tiempos de intimidad contigo, acercarnos a ti, Señor, porque queremos ser pequeños Cristos, Señor. Donde sea que vayamos queremos reflejar tu luz y ser luz para los demás, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Experiencias, convivencias, con testimonio, que realmente veo que es un desafío para todos los jóvenes, un desafío para todos los papás. Realmente habían muchas notas que tomar, ¿verdad? Había muchos mensajes que eran importantes. Los tomo aquí yo en mi celular. A veces los papeles yo los extravío. Elí, 40 años sacerdote, mediador entre Dios y el pueblo. Lo repitió varias veces. Elí, 40 años. Generó una pregunta en mi corazón que dije, ¿cuántos años yo soy sacerdote en mi hogar? Y te la quiero compartir. ¿Cuántos años eres tú sacerdote en tu hogar? Las mamás que crían solas a sus hijos, ¿cuántos años eres sacerdotisa en tu hogar? 40 años era Elí. Y había algo más de información en esto. Mediador entre Dios y su pueblo. Papá, mamá, como sacerdote, como sacerdotisa, ¿cuántos años eres mediadora entre Dios y tus hijos? Porque ese es tu pueblo. Esa es tu iglesia. Esas son tus ovejas.
¿verdad? Los sacerdotes, las familias en las cuales está el papá, ese papá es el sacerdote, como decía Santiago, yo quiero ser un sacerdote en mi hogar cuando forme. Y tú eres sacerdote de tu hogar. Eres el mediador. No ha cambiado nada, mis hermanos. Eres el encargado de traer la gloria de Dios a tu pueblo, a tu hogar, a tus hijos. Tienes la responsabilidad de que la presencia de Dios se sienta y se viva en tu hogar. Que tus hijos sean enseñados. ¿Estás seguro que tus hijos son agradables a Dios? Como sacerdote, como sacerdotisa, ¿estás seguro que tus hijos son agradables a Dios? El anterior domingo, nuestra hermanita Micaela hizo referencia a un versículo que para mí era la respuesta a muchas preguntas y la preparación también como pastor a muchas interrogantes que surgen de este mundo, porque el mundo está deseando mucho no tener ya familia. Y ese no es el diseño de Dios. Escucho a muchos jóvenes y por eso hay sociedades como las del norte, ¿no? Las europeas, las canadienses, las estadounidenses, que ya no quieren tener familia. Son sociedades de pura gente adulta, ya no hay niños. Porque no han obedecido este versículo. No sé si me pueden ayudar ahí en medios. Realmente los estoy ahí sorprendiendo, pero quiero ver su destreza también. Era Malaquías 2:15. Sí, por favor. Entonces, mientras me colocan ese versículo, papá, mamá, que eres sacerdotisa en tu hogar, ¿estás trayendo aquella gloria de Dios, aquella presencia de Dios a tus hijos? Padres escuderos, dijo, escuderos de sus hijos. Ahora estamos teniendo unos padres de tal categoría escuderos que van y defienden las injusticias de sus hijos. Como que sus hijos son intocables a pesar de que cometen injusticias, a pesar de que son injustos, a pesar de que son maleducados en la escuela, en todo lado, y esos papás defienden eso cuando deben disciplinar a sus hijos y dar la razón quizás al maestro allá en la escuela. ¿Por qué? Porque una palabra clave también nos compartió: sabiduría. Y los padres tenemos que clamar, gritar, pedir con ansias sabiduría para ser sacerdotes sabios. ¿No te hizo el Señor no te hizo uno el Señor con tu esposa? Mi hermano, no quiere el Señor que estemos solteros. No fuimos creados para eso. No fuimos creados para vivir en soledad, comprarnos un perro o que nos regalen un perro o rescatar un perro o un gato de calle y que sea tu hijo. No es eso. Ese no es el diseño de Dios. La mascota es alguien que va a poner un punto de alegría y de responsabilidad también en la formación de tu hogar. Pero el animal no es tu familia. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué quiere de esa unión? De esa unión quiere hijos. Por eso las sociedades estamos quedando sin hijos. Por eso las sociedades que les comentaba de Europa no tienen hijos. Y Dios quiere hijos. Dios quiere hijos. Mis hermanos, no tengan miedo de tener uno, no, 2 hijos, no gano mucho. Mi hermano, tú dependes de Dios, no dependes de la situación social, ni política, ni nada. Ten más hijos. Ten más hijos.
Nosotros tuvimos 3 hijos, si hubiéramos querido tener más hijos de verdad, quisiéramos, a mí me gusta mucho tener una familia más grande. Por otros motivos es que solo tenemos 3 hijos. Dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Cómo va a vivir un hijo para Dios si los padres no se lo enseñan a Dios? ¿Verdad? Este versículo es maravilloso, que habla del proyecto de Dios para tu vida y para mi vida, seas varón o seas mujer. Estamos hechos para formar una familia, mis hermanos, y una familia que tenga hijos. Y esos hijos tienen que ser enseñados de Dios. Entonces, sé escudero de tus hijos. Sé un escudero espiritual, enséñales de Dios. Protégelos del enemigo, protégelo de Satanás, ¿verdad? Enséñale de Dios. No vas a tener problemas, querido, en el colegio, en la universidad, en ninguna etapa de su vida. Esto que lo compartí hace tiempo, ¿no? Los papás le decimos a nuestros hijos, ten cuidado, hijito, por dónde caminas, ¿no? Ten cuidado a dónde vas, ten cuidado de tu futuro, todo eso. Y el hijo responde, ten cuidado tú, papá, porque yo estoy siguiendo tus pasos. Somos ejemplo. Santiago nos decía, los hijos hacemos lo que vemos de nuestros padres, lo bueno y lo malo. ¿Verdad? O sea, qué mensajes más grandiosos, mis hermanos. Entonces, creo que estamos aprendiendo mucho como papás y como hijos. Son jóvenes de 25 años que nos están compartiendo una palabra con mucha sabiduría. Vienen como hijos y hablan como papás. Realmente me quedo sorprendido, ¿verdad? Agradezco a Dios. Yo animo a cada sacerdote, a cada sacerdotisa. Yo animo a cada papá, yo animo a cada mamá, ¿verdad? Que involucren a sus hijos en el evangelio y en el servicio a Dios. Mis hermanos, gracias a Dios en esta comunidad tenemos actividades para todos ellos. Trae a tus hijos, adolescentes, hay aquí un ministerio de adolescentes. Trae a tus hijos aquí si son jóvenes, hay actividades de jóvenes. No esperes, adolescente y joven, de que te sirvan. Ven tú a servir, ven tú a ser un adolescente dinámico que busca a Dios, que quiere conocer de Dios. Vas a vivir con grandes bendiciones. Vas a enseñar quizá a tus papás a ser mejor cristiano. Joven, no solo critiques, no, las reuniones de jóvenes son muy aburridas. Ven tú y ponle el cherry para que sea un ministerio de jóvenes alegre y feliz. Participa, no solo critiques. Papás, animen a involucrar a sus hijos en el servicio a Dios, en las actividades de la iglesia. Es la manera de cómo una familia tiene que vivir, no de una manera de venir solo el domingo y ahí se acabó todo. Como dice Santiago, muchos años fui a la iglesia a calentar un asiento. No aprendí nada. Mis hermanos, yo agradezco a Dios porque padres con sabiduría estamos siendo enseñados por hijos. Sí, gloria a Dios. Estamos siendo enseñados por hijos.